Vamos a comenzar con el módulo 2. Y en este módulo lo que vamos a ver es cómo crear un proyecto abstracto, un proyecto de este tipo. Aquí tengo bastantes ejemplos para que os hagáis una idea. Y la idea es realizar un proyecto de este tipo, pero utilizando pues geometrías básicas de Max, como esferas, cuadrados, cilindros, triángulos, etcétera. Modelaremos algo sencillo con diferentes técnicas, pero no nada muy complejo porque eso lo veremos en el módulo siguiente. ¿Qué cosas veremos en este módulo? Pues cómo duplicar los objetos, cómo moverlos, cómo rotarlos, cómo escalarlos. Aprenderemos a iluminar nuestra escena, algo básico, porque la iluminación es como un mundo aparte en el que necesitaríamos muchísimas horas de teoría y de estudio, pero aquí veremos los distintos tipos de luces que nos ofrece Max, cómo configurarlas para conseguir el resultado que estemos buscando. Aplicaremos también materiales sencillos, no materiales complejos, porque eso lo veremos también más adelante. Cómo crear una cámara, cómo hacer el encuadre, cómo posicionarla. Y por último, pues sacaremos el render final. Para empezar con este proyecto, yo lo que os aconsejo es que busquéis muchas referencias. Muchas referencias de otros artistas. ¿Para qué? Pues podéis tomar como referencia la composición de alguna imagen o de algún arte que hayáis visto que os guste de algún artista, la paleta de colores, los materiales que utiliza, el encuadre, la iluminación. De esa manera os resultará mucho más fácil realizar esta obra, ¿no? Este proyecto. Debéis de tener mucho cuidado porque entre la copia de la obra o el plagio de la obra y utilizar la obra como referencia o inspiración, esa línea es muy delgada. Entonces podéis encontraros con problemas si copiáis una obra y el autor se da cuenta del plagio que habéis hecho y puede emprender acciones contra vosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo os recomiendo que para buscar este tipo de referencias utilicéis o Pinterest o Behance. Yo trabajo mucho con Pinterest, pero he estado buscando también en Behance y la verdad que hay trabajos bastante chulos, bastante sorprendentes. Antes de acometer un trabajo de este tipo, lo que tenéis que tener en cuenta es qué es lo que queréis contar. Cada obra o cada trabajo que hacéis cuenta una historia. Entonces, tendríais que plantearos qué historia quiero contar y a raíz de esa historia componer vuestra escena. En este proyecto que vamos a ver no nos vamos a centrar mucho en la historia que queremos que cuente nuestra imagen porque quiero centrarme más en lo que es crear objetos, posicionarlos, rotarlos, todo lo que os he dicho que vamos a hacer en este módulo. Pero yo os recomiendo que para que tenga más fuerza la imagen que hagáis, pues que intentéis contar una historia o intentéis investigar algo sobre algún tema e intentar representarlo de la mejor manera posible. En este proyecto podéis seguir la imagen que yo voy a ir haciendo paso a paso o podéis crear la vuestra propia. Yo os recomiendo que creéis la vuestra propia para que así os vayáis encontrando ciertos problemas que a lo mejor yo no abordo en este vídeo, pero podéis escribirme, preguntarme, Raúl, me he encontrado con este problema, ¿cómo puedo solucionarlo? Y de esa manera aprenderéis un poquito más que si solamente os dedicáis a copiar y a seguir el vídeo al pie de la letra. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es, como he dicho, es buscar referencias. Por ejemplo, yo tengo esta imagen aquí y puedo decir, pues me gusta la paleta de colores, me gusta el tipo de materiales que ha usado, las geometrías que ha usado, cómo las ha compuesto. Y todas esas imágenes, pues podéis ir guardándolas y haceros un tablón con las imágenes de referencia o de inspiración. Hay una aplicación, bueno, hay varias aplicaciones que sirven para esto, para crearse sus tableros de referencia. Hay una que es gratuita, que es la que uso yo y es muy potente, que se llama PureRef. Os la voy a poner aquí para que la veáis.
Aquí tenéis la aplicación, que como veis os la podéis descargar totalmente gratuita. Y es como un tablero en el que vais metiendo pues todas las imágenes de referencia que tengáis y de esa manera las tenéis todas localizadas. No tenéis que ir haciendo como por ejemplo tengo yo aquí tantísimas pestañas abiertas en el navegador con las imágenes. Ahora lo tengo abierto así para ir mostrándole para que veáis cómo busco yo las referencias. Si entramos en Pinterest, pues evidentemente aquí pondríamos pues arte abstracto o 3D abstract o 3D geometrías, como queráis. Podéis poner el concepto que queráis. Y lo bueno de Pinterest es que cuando encontráis una imagen que os gusta, por ejemplo, voy a poner esta, y le hacemos clic, pues luego nos va mostrando imágenes similares de ese tipo, lo que hace mucho más rápido buscar referencias. Behance no tiene esta opción, o creo yo que no la tiene. Yo es que Behance no lo suelo usar mucho, yo trabajo más con Pinterest, como os decía, pero Behance tiene otros filtros que puedes filtrar por software, creo que es, o por el tipo de arte, si es de arquitectura o si es de infografías. Podéis usar lo que queráis, incluso podéis usar el mismo Google. Las imágenes de Google, pues el mismo lo podéis buscar. Todas las referencias que busquéis, cuantas más referencias tengáis, mucho mejor. Os recomiendo que le dediquéis al principio bastante tiempo en buscar vuestras referencias. A lo mejor en este proyecto no necesitáis tanto, pero en proyectos ya más complejos sí es necesario que le dediquéis mucho tiempo a buscar referencias, porque luego os va a hacer mucho más fácil y más rápido el trabajo. Bueno, pues aquí os voy a ir enseñando algún tipo de referencias y lo que quiero es que cuando termine esta clase que os pongáis vosotros a buscar vuestras referencias o hagáis un tablero y a partir de ahí empezamos a trabajar en la siguiente clase. Como os decía, ¿yo qué es lo que busco? Pues busco formas geométricas que me gusten o que me parezcan interesantes o que me sirvan para representar la idea que yo tengo. Paleta de colores, encuadres, el entorno, los materiales que ha usado, la iluminación. Entonces yo voy buscando y voy viendo esos detalles que os he comentado. ¿Vale? Pues aquí, pues, por ejemplo, me puede gustar la paleta de colores o la composición. Aquí me gusta mucho la paleta de colores que ha usado y los materiales y la composición en sí. La verdad que esta imagen está bastante bonita y como podéis observar son siempre geometrías sencillas. Aquí es verdad que sí tenemos una que es un poquito de modelado, que esto sí lo podemos, posiblemente veremos algo de este tipo, que es muy fácil, pero lo demás son cilindros, son triángulos, son esferas, son pirámides, son conos, geometrías muy básicas. Como veis aquí, este me gusta mucho lo que es la composición y la paleta de colores, algo más serio, más elegante. Aquí tenemos una mezcla de los dos, algo así con una paleta de color, un tonos más pasteles y a la vez pues con unos tonos grises también, que lo hace una imagen bastante elegante. Pero si os dais cuenta, en todas las imágenes que estamos viendo son siempre geometrías básicas. Lo que me gusta mucho es la iluminación que tiene y aparte pues los materiales como los ha usado. Esto veremos cómo hacer este tipo de material. Es el mismo material y lo único que cambia es el brillo o en este caso el roughness del material, la rugosidad. No os preocupéis que esto lo iremos viendo, lo veremos más adelante, pero quiero que os vayan sonando ya esos conceptos. Pues como podéis ver, hay muchísimas imágenes, todas cuentan algo, todas están muy trabajadas y lo único que usan, vuelvo a repetir, son geometrías muy sencillas. Entonces tenéis muchas posibilidades a la hora de crear una imagen de este tipo. No hace falta ser un gran modelador para conseguir resultados espectaculares. Como podéis seguir observando, hay diferentes formas de hacer una imagen de este tipo. Distintas composiciones, distintos materiales, paletas de colores.
Veremos algo sobre la teoría del color, porque es algo muy importante. La gente que está empezando, pues no repara en ello, sino que simplemente se pone a poner colores, pues los colores que le gustan, los que le parecen bien, y luego el resultado al final no es todo lo bueno que debería. Dedican mucho tiempo a lo que es el modelado, por ejemplo, de la escena, o de la iluminación, o de los materiales, pero luego la composición en sí, con el color que tiene, con los elementos que componen la escena, no encajan entre sí y se viene abajo todo el trabajo, ¿vale? Entonces es muy importante que cojáis una paleta de colores acorde al proyecto que estáis haciendo. Como podéis ver en esta imagen, es algo también muy sencillo, como un tubo, un anillo o un donut, esfera y conos, ¿vale? No hay nada más. Pero tiene una paleta de colores bastante agradable, muy bonita, de tonos pastel, y ya solo con eso transmite muchísimo la imagen. Aquí tenemos otra imagen del mismo tipo de las que estamos viendo, y como veis, siempre se usa ese tipo de geometrías. Aquí está usando cilindros, conos. Estas sí es un poquito de modelado, pero ya veréis cómo qué fácil se pueden hacer este tipo de formas. Como veis, la paleta de color es muy importante y en este caso cómo encajan entre sí todos esos colores. Eso es por un motivo que veremos más adelante, cuando lleguemos a ese punto. Aquí tenemos otro tipo de trabajo, pero si os dais cuenta es más o menos lo mismo. Tiene un poquito de modelado, como podéis ver, veremos cómo hacer estas formas, que es bastante fácil, no es un modelado muy complejo. Y os repito, son donuts, son esferas, esto se puede hacer de la misma manera que se hace esta pieza de aquí, por lo menos desde aquí hacia arriba. No vamos a hacer una planta, pero os digo, son imágenes para, pues me gusta esta geometría que tiene aquí para mi trabajo, pues podemos cogerla, podemos hacer algo parecido, como si fuera un jarrón, como si fuera una copa. Hay muchísimas cosas que se pueden sacar de trabajos de otros artistas. Esta me gusta por su simplicidad, pero como podéis ver, tiene solamente con la iluminación ya nos está diciendo muchísimo esa imagen. ¿Y qué es? Pues esto es una caja que tenemos aquí bastante estrechita, un tubo y una esfera. No hay nada más. Bueno, y el fondo, ¿vale? No hay nada más. Aquí tenemos otra imagen. Volvemos a lo mismo, todo geometrías básicas. Vamos con otra. Aquí juega con el equilibrio de las geometrías, pero si os dais cuenta, volvemos a ver. Siempre son geometrías sencillas. Tienen muy poco modelado. En este podéis ver exactamente lo mismo, solamente con dos geometrías ya tiene hecha la imagen. Le ponemos un poquito de color y una iluminación y listo. Seguimos, más referencias. Este lo cogí aparte de porque me gusta la composición, me gustaba el tipo de material que usa aquí este artista. Y todo esto es en Pinterest. Luego en Behance pues también tenemos otro tipo de trabajos que podéis ver los trabajos que ellos hacen. Si os dais cuenta, volvemos a lo mismo. Son simplemente geometrías muy básicas. Aquí tenemos también otro artista que se llama María Zaitseva. Pues podéis ver el tipo de trabajos que hace. Otro artista más. Lo único que mete un poquito más complejo, pues aparte de los materiales, de la iluminación, pues que ha metido texto. Otro artista más. Esto ya sería algo más complejo, ¿vale? Pero no es mucho más. Aunque veáis que son imágenes muy complejas, no son, no son difíciles de hacer. Aquí tenemos un artista que a mí me gusta bastante, que se llama David Glisman. Y volvemos a lo mismo.
geometrías muy básicas y aquí nos muestra los detalles de los materiales que está usando. Aquí tenemos otro trabajo, también bastante interesante. Este lo cogí porque me parecía interesante la idea de tener, esto se llama Torus, que esto lo tenemos en Max, pues la idea de enlazarlos así. Este plástico, esto no lo veremos porque esto ya es más avanzado, son simulación de tejido, pero como veis, solamente con un poquito de imaginación, con unas geometrías muy básicas, podemos conseguir una imagen espectacular. Y por último, volvemos a tener a David Glisman en un proyecto que se llama 30 minutos, que la verdad a mí me gusta muchísimo. Y aquí podéis ver muchas imágenes y siempre recurrimos a lo mismo, geometrías básicas y un tipo de materiales, de paletas de colores, para que todo esté acorde y todo encaje perfectamente en la imagen. Como podéis ver, tiene muchos trabajos de muy buena calidad e intentaremos llegar a este resultado, un resultado parecido a este. Evidentemente no vamos a hacer exactamente el mismo proyecto por el tema que os he dicho antes, pero podemos utilizarlo como referencia y como inspiración. Pues nada, hasta aquí llegamos con esta clase de introducción y os invito a que os pongáis a buscar referencias como locos y en la próxima clase empezaremos a trabajar. ¿De acuerdo? Pues muy bien, un saludo.